Bienvenidos sean todos ustedes al año 1959. El día de hoy vamos a viajar hasta Zurich, ciudad en Suiza, precisamente para presenciar nuestra partida del día de hoy, disputada entre piezas blancas, no otro más que el mismísimo Edgar Walther, jugador bastante fuerte, Miren, este jugador era bastante temible por algunos grandes maestros, precisamente porque en cualquier momento, si no veían la oportunidad, directamente Walther les remontaba la partida y no se sabía en qué parte de la partida habían perdido. Piezas negras para el mismísimo Robert James Fischer, uno de los más grandes genios del ajedrez, muchísimo más de la talla, por ejemplo, de José Raúl Capablanca o el mismísimo Magnus Carlsen. Muchos dicen que el mejor jugador del mundo hasta este momento en la historia. Otros dicen que el segundo, porque el primero es Carlsen. Otros dicen que es Nakamura. Otros dicen que es Caruana. Otros dicen que es no el otro más que el mismísimo Aliokin. ¿Ustedes qué opinan? La realidad es que eran tiempos diferentes, pero sin duda hubiera estado muy interesante ver una partida disputada entre ellos. La partida se tituló En la puerta del horno se quema el pan, y este título fue dado por el mismísimo Fischer. Lo que pasa aquí es que intenta explicar un poquito más acerca de cómo es que las oportunidades se tienen que tomar en el momento preciso o pueden generar una gran pasividad y prácticamente una partida perdida para el bando que no aproveche dicha oportunidad. Bueno, entonces vamos a comenzar con la partida. Comienza entonces con E4, C5, caballo F3, D6. A ver, a esto se le conoce como la defensa siciliana, y tras el D6 son las famosas variantes modernas. Lo que ocurre es que antes se solía jugar lo típico de caballo C6 y aquí pues no pasa nada. En realidad este juego está muy seco. De hecho se le conoce como la siciliana antigua. La moderna es con D6, precisamente controlando las casillas que el caballo controla, pero con nuestros peones de C5 y de D6 específicamente. Bueno, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6, la defensa siciliana variante Najdorf. Le gustaba mucho jugar esta variante a Fischer. De hecho, Miguel Najdorf, quien desarrolló esta variante, estudiaba las partidas de Fischer con su defensa y le hacía diversas anotaciones. Por ejemplo, en esta partida fue estudiada por Miguel Najdorf, y como eran contemporáneos, nacieron en la misma época, bueno, pues se ponían a hablar acerca de, oye, es que mira, la idea es esta, el plan debió de haber sido este, y Fischer, más que sentirse un poco ofendido o incluso decir, ¿qué le está pasando?, tomaba sus consejos y los aplicaba en la siguiente partida siempre que tuviese la oportunidad. Muy interesante ese dato histórico. Alfil G5, E6, F4 y alfil E7. Un juego calmado. La realidad es que aquí no está pasando nada del otro mundo. Lo que pasa es que este F4 que se acaba de jugar por parte de las blancas puede predecir que se va a terminar jugando un E5, y esa es una amenaza. Las negras tienen que controlarla. Dama F3, caballo BD7, metiendo más leña al fuego y soportando su propio peón, su propio caballo de F6, enroque largo. El enroque largo en este tipo de posiciones es muy común. En las sicilianas Najdorf no es raro que de repente se enroquen en largo. Y esto es algo muy importante porque observen que las blancas en la siciliana Najdorf van a tener muchas columnas abiertas. Y si las negras no conocen la teoría, no van a tener de otra más que verse restringidos en el espacio y van a aparecer como si estuviesen sellados al vacío. No van a tener espacio, no van a tener cómo maniobrar, y en lo único que se van a tener que enfocar es en intentar intercambiar una u otra pieza para poder tener algo de actividad, un poquito de espacio o incluso frenar el ataque del blanco. No suele ser así en las partidas de jugadores de 2000 de Elo hacia arriba, porque conocen esta teoría y obviamente no van a intercambiar las piezas fuertes. Pero bueno, es un detalle que Fischer conoce, es un detalle que Walther conoce y obviamente no va a ocurrir en esta partida. Dama C7, alfil D3, B5, intentando ir por el ataque al flanco de dama, precisamente porque ahí es donde se encuentra, 1, el enroque, y 2, la posibilidad de tener una mayor vulnerabilidad. Alfil por F6 y caballo por F3. Buena jugada. El detalle aquí es que Walther está planteando una amenaza, un truquito con este alfil por F6. Y Fischer lo ve claramente, juega caballo por F6. ¿Qué ocurre? Que si se juega alfil por F6, esto sería un error. Y sería un error tremendo. Sería un error que uno puede decir, diablos, en la jugada 11 y ya terminé con mi partida. ¿Por qué? Porque se viene E5 y observen cómo la torre de A8 está cayendo, ¿vieron?
Entonces observen que la torre de 8 está cayendo y vean cómo el alfil también está en una amenaza. No se pueden atacar, bueno, cuando se atacan dos cosas no se puede defender al mismo tiempo en este tipo de situaciones. Entonces sería una partida bastante mala. Sin embargo, con caballo por F6 no ocurre así, porque simplemente si es 5, bueno, se puede jugar alfil B7 en el entendido de que se encuentra ganando un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, alfil por F6, E5, un alfil B7 no nos sirve. Uno puede decir, bueno, claro, se está ganando un tiempo. No, porque caballo C por B5, estamos amenazando, doblete, seguimos amenazando al peón, al alfil de F6. No parece buena idea, pero bueno, caballo por F6 fue lo que se jugó. Torre H, E1, lo que sucedió. Alfil B7, amenazando que no se pueda mover ese peón de E4. Lo están clavando, están metiendo presión porque saben que ese punto es el débil. Rey B1, torre C8. Miren, torre C8, aquí Fischer lo marca como una jugada un poquito dudosa, más que nada porque es muy pasiva y esto no sigue de ninguna manera con la naturaleza y el estilo de la siciliana Najdorf, no sigue el espíritu, no sigue la esencia. G4, caballo D7 y tras G5, caballo B6. ¿Hacia dónde va ese caballo? ¿Hacia dónde se nos está yendo aquel jinete con su caballo? La realidad es que no, se tuvo que haber jugado G6 precisamente para desplazar el alfil de E7 a F8 a G7 y correr por la gran diagonal y que pueda pasar a lo largo de toda la gran diagonal hacia el enroque de las blancas que están enrocadas en larga. Y bueno, pues la realidad es que aquí hay más planes de ataque, pero caballo B6 no, aquí lo que pasa es que el caballo se quiere desplazar hasta C4, pero en C4 no estaría haciendo nada, no está preparado para eso, aún no está listo. Entonces, bueno, caballo B6, F5, Walther no lo desaprovecha y se va al cuello, E5, F6. El juego de Fischer se encuentra totalmente desarticulado, están ganando tiempo con el alfil de E7 y no tienen de otra más que jugar G por F6, pero observen que tras G por F6 no se puede recapturar porque está controlado por la dama. Vean entonces que la columna G ya se encuentra totalmente abierta. Esto necesito que lo recuerden porque las columnas abiertas en la siciliana Najdorf para las blancas son determinantes. Alfil F8, no hay de otra. Y caballo D5. El juego de las negras se comienza a desmoronar totalmente. Así como cuando ustedes abren un mazapán y dicen, no, es que mira, a mí me gusta mucho el mazapán y no se me parte. Lo abren y se está desmoronando todo. Lo mismo ocurre aquí. Lo que pasa es que el objetivo de las blancas, que por cierto están totalmente ganadísimas, es que cada movimiento a partir de este momento va a estar realizando una pequeña amenaza, chiquita, pero latente. Amenaza tras amenaza más amenaza. Caballo por D5, E por D5, rey D8 y caballo C6. Jaque. Observen que están regalando un peón, porque tras alfil por C6, D por C6, dama por C6. Regalaron un peón gratis, pero tiene intereses. Lo que pasa es que ese peón es una sabia inversión, es una muy buena inversión. Lo que pasa es que el sacrificio del peón es totalmente insignificante si empezamos a comparar la cantidad de columnas abiertas que se van a provocar. Muy buena inversión. Entonces, este es el detalle. Aquí se están abriendo una gran cantidad de columnas que obviamente el blanco va a terminar por aprovechar sin ningún tipo de duda. Alfil E4, evitando el cambio de damas, dama B6, dama H5, amenazando. Vean la cantidad de peones que se están cayendo, los peones débiles, los peones rezagados y el alfil que solamente está protegiendo. Muy pasivo por este camino. Rey C7, alfil F5 atacando a la torre. Se pudo haber jugado dama por F7, se pudo haber jugado, pero Walther decidió jugar alfil F5, una ligera jugada intermedia en el entendido de que el peón de F7 de todos modos va a caer a la siguiente. Entonces, como lo dicen los ajedrecistas clásicos, ¿por qué capturar el peón si no hay prisa? Torre D8, dama por F7 jaque, rey B8, dama E6, dama C7, torre E3. Observen que la torre en E3 se mantiene para desplazarse por C3 y se activa. Y se activa bastante bien. Alfil H6 atacando a la torre. Torre C3, dama B7 y F7. Muy metódico, Walther. Alguien, por favor, dele una corona a este Edgar Walther que está con todo en esta partida. La realidad es que Fischer no ha hecho ninguna amenaza en toda la partida. Alfil G7.
torre cd3 y aquí omitimos algo. Tras f7 se tiene que jugar alfil g7 sí o sí. Lo que pasa es que si se juega algo como torre por d6, observen muy bien que directamente va a haber mate en 2 porque dejamos un mate del pasillo. Entonces se tiene que jugar este f7. Entonces alfil g7 también no hay de otra. La otra opción era un alfil d2, pero vamos, aquí no reporta ningún tipo de beneficio porque observen que es incomestible precisamente por el mate del pasillo que acabamos de comentar. Entonces alfil g7, torre cd3, alfil f8, dama por e5, una jugada totalmente decisiva. Esos truquitos de táctica que dejan totalmente en coma al enemigo. Cualquiera semejanza con el ajedrez es mera coincidencia. D por e5, torre por d8 jaque, rey a7, torre 1 d7, h5. Honestamente este h5 es solamente una jugada de espera. Torre por b7 jaque, rey por b7, c3. En este momento Fischer jugó rey c7 y en sus notas estaba confesando que en esta partida estaba considerando seriamente en abandonar. Pero algo había en su mente que le decía que no lo hiciera. Qué interesante, ¿no? Entonces, este es el detalle. ¿Por qué no abandonó Fischer si sabe perfectamente que la partida estaba perdida? Porque había algo en su mente que le decía que quería ver cómo terminaba este show. Torre a 8. En la jugada siguiente, Walter comenzó a equivocarse en un movimiento de torre. Lo que pasa es que era más prudente un torre e 8 para atacar las debilidades del negro, y sirve que mantienen la amenaza del alfil que no se puede mover porque se les cae la torre. Entonces, bueno, rey d6, h4 y la partida continúa. Pero torre a8 fue lo que se jugó. Rey d6, torre por a6 jaque. Las negras no pueden realizar absolutamente ningún movimiento coherente. Aquí están totalmente en zugzwang. Rey e7, torre e6 jaque, rey por f7, torre por e5, b4. Y en este momento se postergó el juego. Ambos jugadores sellaron, se retiraron y a la mañana siguiente del día siguiente, obviamente, retomaron el juego en esta posición con bastante interesante perspectiva. Ganada para Walter, pero recuerden que Fischer no era un hueso fácil de roer. C por b4, se reanudó la partida, alfil por b4, h3, rey f6, torre b5, alfil d6, alfil e4, torre 8. Y en palabras del propio Fischer, mi primera amenaza en toda la partida. Torre f5 jaque, rey g7, alfil f3, torre 1 jaque, rey c2, torre f1, torre d5, torre f2 jaque, torre d2, torre por d2 jaque, rey por d2, h4, rey d3, rey f6, rey c4, rey e7, rey b5, rey d7 y a4. Esta ofensiva natural comienza a desboronar el juego porque observen cómo estos dos peones se encuentran totalmente aislados del juego, prácticamente no importan. Lo que nos importa son estos dos peones pasados y ligados que están en el flanco de rey, en el flanco de dama de las blancas. Entonces rey c7, b4, rey b8, a5, rey a7, rey c4, alfil g3, b5. Error. ¿Por qué motivo? Porque se crean peones en falange y eso hace que a la siguiente no puedan moverse porque van a terminar cayendo o van a terminar totalmente inmóviles. Alfil f2, alfil e2, alfil e3, rey b3, alfil d2, b6, jaque, rey b7, rey a4, rey c6, alfil b5 jaque y rey c5. Y ante esto, ambos jugadores firmaron las tablas. Observen muy bien, el módulo dice que está ganando las blancas. Les platico, si lo ponemos en el módulo, dejen reviso, dice que las blancas están ganando por 2 puntos. Pero vamos a darle un empujoncito. Observen que si ponemos Stockfish, lo corrige y lo plantea en total igualdad. Y la realidad es que sí, no es otra cosa más que total igualdad. Por ejemplo, si se avanza un peón, inmediatamente rey por b6 y se controla. Entonces el peón de a5 no puede avanzar. Y el peón de b6 tampoco puede pasar a b7 porque entonces alfil f4 y sigue la misma continuación. Van a quedar totalmente inmóviles. Esto no puede seguir continuando de esta manera. Por ejemplo, un a6, simplemente rey b6 y repetimos. Está totalmente controlado. Está
fríamente calculado. Entonces, precisamente por eso, ambos jugadores firmaron las tablas. Muy interesante, muy comprometido el final. Fue un final de locos. Muchísimas gracias por visualizar este video. Cuídense mucho. Bye bye.